¿Alguna vez has mirado tu vida y solo has visto escombros? Las piezas de lo que fuiste, dispersas. El dolor, la pérdida, el fracaso. Situaciones que nos han roto por completo. Pero, ¿y si te dijera que en estos mismos escombros está el material para construir una mejor versión de ti mismo, de ti misma? Una versión más fuerte, más sabia, más auténtica. Bienvenido a Reconstrúyete, el espacio donde no nos enfocamos en la caída, sino en el arte de volver a levantarse. Aquí conversamos con aquellos que han pasado por el infierno y no solo salieron, sino que regresaron con lecciones de luz. Acompáñanos, porque tu historia no termina con lo que se rompió, sino con lo que decidas construir a partir de hoy. La imagen de esta paradoja. Una estudiante de medicina dedicada en cuerpo y alma a aprender a sanar a otros, de repente se encuentra en el lado opuesto de la camilla. Su propio cuerpo le pide a gritos que se detenga. Un accidente de tráfico que la obliga a dejar su sueño para enfrentar la batalla más dura, la de su propia salud. Hoy nos va a contar en profundidad cómo es pasar por esas batallas y cómo a día de hoy no es la médica que ella creía que sería, sino algo más profundo. Una guía, una sanadora que ha transformado su dolor en un propósito claro y contundente. Ella tomó la soledad que sintió y fundó un refugio para otros. A día de hoy se dedica a una labor preciosa y claramente necesaria. Su comunidad se llama Raíces. En esta acompaña a todas esas personas que, como le pasó a ella, pusieron toda su energía en salvar a otros y se han olvidado de salvarse a ellas mismas. Una serie de diferentes terapias adaptadas a cada persona y propósito. Hoy damos la bienvenida a Ámbar Therapy, donde nos explicará en profundidad cuáles son las diferentes terapias con las que trabaja, sus beneficios y el propósito del cuidado al cuidador. Buenos días, Judith. Bienvenida a Reconstrúyete. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues mira, estoy muy contenta por poder estar en esta conexión contigo y un poquito nerviosa porque es la primera vez que me hacen una entrevista. ¿Es la primera vez que te hacen una entrevista? Sí. Ay, bueno, pues yo encantada de que la primera vez sea aquí en Reconstrúyete. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? Sí, un poquito, pero estoy súper abierta y tengo muchas ganas de responder a todo lo que tú quieras preguntar. Muy bien, pues muchas gracias por darnos tu tiempo y vamos a empezar desde el principio para que la gente pueda entender un poquito más tu historia, si no te importa, iremos un poquito al pasado y vamos a centrarnos ahora para empezar. Me gustaría que nos contases cómo es ese momento donde empiezas a ver que la vida te está frenando. En ese momento estabas cursando medicina, formándote para cuidar a otros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevabas en la carrera? Pues yo ya llevaba 3 años de carrera. La verdad es que estaba contenta, pero había muchas cosas en mi vida a las cuales yo quería cambiar. Y claro, yo mientras hacía la carrera, estaba trabajando, yo ya estaba independizada y, por ejemplo, todo ese tipo de gastos pues también los cubría yo. Y aparte, cuidaba de mi abuela,
y ha sido una pieza fundamental en mi vida. Ah, en ese momento también tú estabas siendo cuidadora. Sí, a distancia, pero sí, porque era un vínculo que, vamos, y es, que mi abuela todavía vive, un vínculo muy importante para mí y que sostenía todos los días. ¿Qué pasa? Pues que llegó un punto que tenía una sobrecarga mental que iba en remoto, ¿no? Y claro, cuando estás así, eso es insostenible. Con el piloto automático. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la vida? ¿Cómo te paró? ¿Te frenó? Porque la persona que está cursando los estudios, está trabajando, está también dedicándose al cuidado de su abuela, también la familia, todo. O sea, tú te encargabas de todo. ¿Cómo es ese momento en el que, ¡pum!, te frena la vida? Pero es que a mayores se me ha olvidado decir algo. Es que también estaba buscando quedarme embarazada. Ah, Pero más. o sea, ya se sumaba algo más, también Claro. una búsqueda En vez de de... delegar, más. Sí. Más. O sea, en ese momento estabas dando máximo rendimiento en todos los aspectos. O sea, ¿tú cuánto tiempo llevabas cursando medicina? 3 años. 3 años. Y en esos 3 años, que es la mitad de la carrera, ¿no?, que tú estabas cursando, a mitad de la carrera, que es cuando más en auge estás de exámenes, estudios, todas estas cosas, pruebas y prácticas, en ese momento tú estás buscando también tener un hijo. Sí. O sea, que eres una super mujer, o sea, puedes con un montón de cosas, no eres una persona que te abrume, ¿no?, el trabajo, que te abrume las responsabilidades. No, para nada. De hecho, es que me encanta tanto cuidar de los demás y es algo para lo que me llevo preparando toda la vida, porque uno de los motivos por los cuales yo inicié medicina fue que yo quería tener los conocimientos necesarios para poder cuidar y ser una buena madre. Que no es necesario tenerlo, pero sí que a mí era algo que, por ejemplo, yo sentía que me daba ese plus. Ah, te querías formar en todos los ámbitos para luego realizarte en tu vida personal. Sí. Ah, qué bonito, que eso está muy bien, porque hay que formarse. Y volviendo un poquito a la anterior pregunta, en ese momento que tú estás en activo total, ¿qué te pasa? ¿Cómo te para la vida? O sea, Pues me para con un accidente de tráfico yendo a un examen, porque yo era tan de preparar que a mí me gustaba llegar 1 hora antes, repasar en mi coche y tal. Entonces, pues tuve un accidente que me paró 1 año y medio. 1 año y medio. O sea, que fue un accidente serio. Sí, tuve una desviación de columna y bueno, hice más de 70 sesiones de rehabilitación y bueno, y a las 60 no mejoraba nada. Y en ese momento que tienes el accidente, que vas preparadísima al examen, ¿cómo es tener que decir, oye, ya no puedo presentarme, o pudiste presentarte a alguno, ese le pudiste hacer más adelante? Me presenté, yo cogí mi coche, cogí el coche de la otra, hice el par de los papeles y tal, y yo dije que me cuando llegué allí colapsé. Directamente colapsé, claro. Lo que tú dices es un pico de adrenalina. O sea, al final sí, para el momento lo llevas, pero en el momento que ya acabas el examen y que te hace todo, y que piensas, oye, ¿qué me acaba de pasar? No, es que ya me estaba pasando durante el examen, porque yo en ese momento estaba en blanco. O sea, yo llegué al examen, pero no puedo hacer nada. Luego volví a mi casa y ya ese mismo día fue ya cuando estuve en urgencia. Madre mía. Con el shock, sí. Qué valor, fíjate lo que es el cuerpo humano y la cabeza, que cuando tú tienes que hacer algo, quieres hacer algo, en este caso que no importa nada que te hayas tenido un accidente de tráfico, fíjate. Y bueno, ¿cómo lo explicas en casa? ¿Cómo continúa el proceso? Porque claro,
Una vez que colapsas, ya baja la adrenalina, tu cuerpo ya empieza a tener dolores, me imagino que ya empieces el cuello, todo, bueno, pues a darte cuenta más físicamente y más mentalmente de lo que te estaba pasando. Pues créeme que yo pensaba que eso iba a ser menos y nada, pero claro, los dolores salen en frío, ¿no? Salen con el tiempo. Claro. Y yo lo que peor llevé no fue tanto a nivel físico, sino a nivel psicológico, que fue todo lo que más me paralizó. Porque yo sostenía muchas cosas en mi vida, ¿no? La relación, no solo con la pareja, con mi familia, o sea, con mi abuela, la carrera, mi trabajo. Yo era quien sostenía todo eso y eso también me sostenía a mí. Entonces lo que pasó fue que al no poder llegar a eso, porque encima yo vivo en un pueblo donde las comunicaciones son pésimas y yo necesito el coche para todo y cada vez voy estando más limitada. Sí, eso es verdad. Me quedo encerrada en mi casa. El no poder moverte, el no poder hacer las cosas que hacías antes, esa incapacidad. Esto ya se lo pregunté ya lo pregunté en la anterior entrevista. Cuando te incapacitan físicamente, el destino, por ejemplo, vamos a decir, te incapacita, tú tienes que quedarte en casa. Lo que dices tú estás viviendo en un pueblo donde no tienes comunicación. ¿Caes en depresión? ¿Es más fácil caer en depresión? ¿O aprovechas ese tiempo para hacer cosas en tu casa, esa incapacidad para hacer otras cosas que antes no hacías, como por ejemplo pintar, escribir? Pues yo era una persona que siempre he tenido esa parte creativa muy activa, ¿no? Nunca la había dejado, pero ¿qué pasa? Que a mí trabajar a nivel físico, porque tengo mucha energía, me venía muy bien para centrar. Yo llevaba muchos años ya practicando yoga, unos 15 aproximadamente. ¿Con 15 años? Y todas las... Es mucho tiempo, Las cosas que a mí... Mucho, sí. Vamos, tendrás un nivel ya súper avanzado, claro. Perdona que te corte, pero es que me llama mucho la atención. Son 15 años, son mucho. Tendrás que tener mucha experiencia. Pues no podía hacer nada de eso, porque claro, y llevaba muchos años haciendo yoga, pero claro, al tener ese tipo de lesiones, yo tendría que haber ido a un lugar especializado donde me guiase para no tener mayores problemas. Y al estar en un pueblo y no tener acceso ni poder prácticamente conducir, pues todo eso no dejé de hacerlo. O sea, que tú tenías actividades al verte incapacitada ni eso. Porque igual entrenas y te puedes lesionar más, claro, al final tienes que estar, jope. Pues para una persona tan activa tiene que ser un palo, la verdad. Pues sí, porque a mayores engordé bastante. Claro, al no poder movilizarme al ritmo que lo hacía antes. Y sí que es cierto que yo empecé a pintar otra vez, a escribir, tenía más tiempo, pero el ver que no llegaba a los objetivos que yo me había marcado, eso para mí fue muy duro, porque luego entra también la parte del ego. Tienes esas expectativas, tienes tus planes, quieres hacer muchas cosas, y cuando algo se te tuerce, sí. ¿qué pasa? Para mí fue un punto de inflexión muy grande, sobre todo porque me daba cuenta de que yo había estado, porque cuando tú paras te da tiempo a pensar qué has hecho, qué no has hecho y ver todo desde otras perspectivas. Y yo me daba cuenta que había estado sosteniendo durante mucho tiempo relaciones que me drenaban y que luego no eran recíprocas. Aparte, exigía a las otras personas que me atendieran como atendía yo con los conocimientos médicos, filosóficos y espirituales que tengo. Y reconozco lo mío. Claro, querías que la otra persona también tuviera una inteligencia emocional acorde a lo que tú tenías. A veces sí que es verdad que pensamos que la otra persona nos va a entender porque para nosotros igual es algo más lógico, no tienes una sensibilidad tan grande,
ciertos aspectos, pero no. Entonces ahí también te llevas chascos porque has puesto un esfuerzo, un empeño en esa relación, en esa persona, en que todo salga bien, en explicar, en hablar, comunicar. Y cuando ves que no es fructífera, pues rastras después. Eso es verdad. En- Te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el accidente? Pues en febrero va a ser 2 años ya. 2 años. Madre mía. O sea que está más reciente. ¿Cómo te encuentras a día de hoy? Pues a día de hoy me encuentro mucho mejor porque al haber dado de lado esas relaciones que te comentaba, que yo veía que me drenaban, ¿no? Y que también yo podía ver mal a las otras personas, no lo niego, pues hice espacio para un nuevo tipo de aprendizajes y de relaciones. Y eso ha sido muy importante para mí. Pero sobre todo, aprender a relacionarme conmigo desde otra manera. O sea, que me estás hablando de una transformación. ¿Cómo? Y no sé, ¿nos puedes hablar de esa transformación? ¿Cómo fue? ¿Te empezaste a alejar de este tipo de personas que te drenaban, la energía y cómo? Pues me di cuenta, bueno, mi propósito siempre ha sido cuidar y ayudar a los demás porque es algo que me encanta. Pero me di cuenta que también para poder cuidar a otras personas me tenía que cuidar yo. Y ahí se me abrió un prisma muy bonito, que es el arquetipo del cuidador, porque durante mis estudios cursados también era algo que yo había observado. Es decir, muchas veces, independientemente de que estemos en el ámbito sanitario o no, todos somos cuidadores, Sí, porque tenemos personas que nos importan, relaciones que nos nutren, y aunque no nos demos cuenta y demos por hecho que si estamos pendientes de las otras personas, eso es una responsabilidad y que a veces nos desgasta un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder cuidar bien de otros, tenemos que cuidar de nosotros. efectivamente, es verdad, sí, porque a veces queremos ayudar a las otras personas sin tener las herramientas y sin ni siquiera nosotros estar preparados. ¿Cómo vamos a ayudar a una persona si nosotros todavía no estamos en ese campo de poder ayudar? Y entonces al final acabas haciéndolo mal, te acabas desgastando y acabas bueno, metiendo la pata hasta el fondo y con buenas intenciones, porque tú quieres ayudar, pero no sabemos ayudar. Y para eso también hace falta una formación para poder cuidar a otras personas. También necesitamos formarnos en ellos, porque por mucho que queramos, necesitamos tener unas pautas, ¿verdad? Sí, por muchas veces cuidamos, damos, y es tan simple como parar, porque esto es un tema del cual no sé, bueno, cada vez se va hablando más, pero claro, si tú no estás bien, si tú no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a los demás? De relaciones desde la dependencia, porque ojo, el que tú estés haciendo cosas por otra persona, independientemente de que esas personas tengan una incapacidad o sean mayores o sean dependientes físicamente de ti, ¿no? ¿Qué pasa? Se crea esa dependencia de que tú lo haces bien y los demás no. Entonces, si tú no lo arreglas, no lo va a arreglar nadie. Pero Sí, claro, sí, es verdad. la realidad es que debemos mirarnos un poquito al espejo y darnos cuenta que tenemos todavía mucho que aprender, sobre todo de nosotros mismos, de cómo nos sentimos, qué es lo que queremos, cuál es nuestro propósito y qué lugar ocupan esas relaciones en nosotros, dentro de nosotros. Claro que sí, muy bien. Y entonces, en este tiempo a ti te da para pensar todo este tema. ¿Y qué decides hacer con ello? Porque tú lo ves muy claro, lo tienes muy claro, el concepto del cuidador. ¿Por qué lo tienes tan claro? Porque no me quedo más narices que rendirme. Que rendirme, ser humilde y asumir que yo
podía hacerlo todo. Y que para poder cuidar de otro, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, ahí me tengo que cuidar primero a mí. Y tuve que ir por partes y dejar absolutamente todo. Para yo poder estar bien mentalmente, físicamente tenía que estar bien. Y a mí, ¿qué era lo que más me gustaba? El yoga. Sí. Entonces yo decidí formarme en varios tipos de yoga. ¿Para qué? Para poder ayudar a gente que estuviera en situaciones similares como profesional. Pero primero ayudarme a mí. A mí me encantaba la espiritualidad y el mundo chamánico. O sea que tienes esa realidad también, tienes la medicina, o sea, tú te has formado en la medicina tradicional, pero también tienes tu lado espiritual. Sí. Y te has estado formando. Sí, porque entendí que para estar bien, ¿no? Que era la filosofía que yo había llevado como alumna durante todo este tiempo de yoga, tiene que haber una coherencia mental, física y espiritual. Y si las tres no están acorde, no tenemos nada. Vaya, pues qué interesante, porque el mundo espiritual, ¿qué diferencias hay o qué también qué puede aportar? Fusionar los dos ámbitos, lo que tú has estudiado de medicina tradicional, occidental, ¿no? Y las otras terapias, porque ¿qué tipo de terapias has hecho? ¿Has hecho Reiki? Cuéntanos un poquito. También hice las formaciones, los 3 niveles de Reiki, que solo me queda poder formar a otras personas, y en Mindfulness. Pues todo esto viene porque está demostrado que las emociones interfieren muchísimo en el sistema inmune. Es decir, un minuto de estrés provoca una alteración de 6 horas del sistema inmune. ¿Eso qué quiere decir? Porque hay un desorden hormonal. Eso quiere decir que eres propenso a estrés celular, que provoca cáncer. Es propenso a que haya una predisposición a padecer virus y infecciones bacterianas, y que también tu sistema neuronal esté alterado. Si tú eso lo alargas en el tiempo, al final es muy nocivo para el cuerpo. ¿Qué pasa? Que este tipo de terapias trabaja desde las emociones. Es decir, la medicina tradicional y todas estas cosas son complementarias. No van una en contra de la otra, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas a nivel físico, cuando tú razonas desde el observador y no desde el modo víctima o yugo, o de verdugo, perdón, ¿qué pasa? Que entiendes la vida desde otra perspectiva. Tú, a través de estas posturas, por ejemplo, o de las prácticas de yoga, ¿qué haces? Trabajas tu cuerpo, trabajas tu foco, trabajas tu mente y estás presente. No estás en lo que ha pasado hace tiempo ni lo que va a pasar en un futuro. Y entonces eso relaja tu sistema nervioso, tu sistema hormonal, y por lo tanto también tiene unos beneficios físicos que a la larga se notan. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Y cuéntanos un poco sobre el tema chamánico. A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo puedes aprender aquí, por ejemplo, aquí en España? ¿Cómo puedes aprender ese tipo de rituales ancestrales que son de otros países, ¿no? Normalmente. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que al margen de toda la formación que ya tenía, que he adquirido, yo lo que estaba viendo es que muchas de las cosas que estudiaba a mí me las había transmitido mi abuela, con la que yo me he criado, de las que os he hablado antes. Sí. Claro, porque muchas veces se trata de volver a las raíces y de recordar, ¿no? Porque se sabe que la palabra chamán viene de una persona que transforma su realidad, ¿no? Y es como esa persona que te ayuda a transformar tu vida
es en este caso, yo no soy nada raro, pero es a lo que me dedico, porque yo cambio vidas, yo transformo vidas, ¿no? ¿Y desde dónde? Desde volver a las raíces, desde volver a tu esencia. Y podemos decir que un chamán es la curandera de aquí, de España, por ejemplo, que hemos conocido más en Europa los curanderos, las curanderas. ¿Es lo mismo o es diferente? No, porque, bueno, a ver, dentro de todas estas definiciones, ¿no? Hay unas personas que tienen más conocimiento de herbología, otros de anatomía, otros que la unen, ¿no? Porque un chamán simplemente es el que transforma realidades. La curandera tiene un arquetipo totalmente diferente, pero muy, muy, muy necesaria. También podría ser un tipo de chamán, ¿no? Porque mediante una transformación de unas plantas o de unas sanaciones, transforma tu vida también. Pero lo que quiero decir es que estas características no son únicas en un chamán, pueden tener varias, ¿no? O sea que tú decidiste, como estamos hablando ahora, decidiste transformar tu vida y la de otros. Sí. Ah, qué bueno. ¿Haces algún tipo de terapia tú por tu cuenta? ¿Trabajas con gente? ¿Estás ayudando a gente a salir de estos procesos? Así como que el que te ha pasado a ti. Sí, sí, trabajo con el yoga chamánico, ¿no? Trabajamos ese cielo y tierra, que es la tierra, es en el lugar donde estamos encarnados y donde transitamos la vida, ¿no? Y el cielo es unir esas ideas y esos sueños para materializarlos, ¿no? Ahí es cuando se une el cielo con la tierra, porque muchas veces pensamos que para tener lo que nosotros deseamos o anhelamos, tenemos que dejar lo que ya tenemos, y no es así. Es una manera de integrarlo. Qué bonito. Me gusta mucho saber de este tipo de terapias porque no es algo que se hable habitualmente. Hombre, ahora a raíz de los años sí se está viendo algo más, ¿no? Y la gente está como que accediendo a tratarse por fin con unas terapias alternativas. Se están viendo resultados, se están viendo muy buenos resultados. A mí en este podcast pues me gustaría dar un poquito de voz a este tipo de terapias y me gustaría que tú nos explicases todas las terapias que estás dando ahora mismo. ¿Qué diferencias hay y qué tipo de función tiene cada una? Para que podamos aprender nosotros también. Bueno, pues en ese yoga que he comentado, ¿no? Hay las clases grupales en las cuales trabajamos pues, desde la raíz, ¿no? A encarnar nuestros sueños, a aprender a cuidarnos, vivir con conciencia. Y esto es un trabajo a largo plazo, ¿no? Porque va con uno mismo. Y al final, a lo que ayuda es a que esas personas consigan entenderse mejor a ellos mismos para poder entender el entorno con el que se rodean, ¿vale? Y poder conseguir sus sueños. No es un yoga de llegar, llegas, haces tus asanas y tal, no. Aquí hay un propósito. Y el propósito es crecer, pero desde dentro. No tanto reflejado en lo externo, ¿no? Es un camino interno. Es un camino interno, es largo, pero es gratificante. Se ven los resultados. Qué bonito. Luego tengo el taller del cuidado al cuidador, ¿no? Ahí, pues bueno, doy soporte a personas que están en procesos complicados, ¿no? Con situaciones familiares, pues, porque trabajo mucho con el arquetipo que se llama hora del sándwich, ¿no? Esas personas que tienen a sus padres mayores y también cuidan de sus hijos. En el medio, nunca lo había oído. Que no es nada nuevo, que eso ha existido toda la vida. Lo que pasa es que antes era algo que se entendía y se comprendía y ahora no. Entonces, también doy incluso soporte a esas personas que no tienen por qué estar viviendo con su familia, porque por situaciones de la vida han tenido que ir fuera y para que esas relaciones no se distancien
y puedan cuidar sin sentir esa culpa, pero sobre todo cuidarse a ellos mismos. Yo les doy herramientas para eso. Ah, qué bueno. Y, por ejemplo, si tuvieras que darle a un cuidador agotado 3 herramientas de emergencia, ¿cuál sería? La primera sería trabajar la confianza, porque cuando tú tienes esa confianza de que lo estás haciendo bien y lo has dado todo, eso te da una paz mental tremenda. Segunda, tener buena comunicación con las personas que tienes alrededor, porque al final quien no lo hace mejor es porque no sabe, no porque no quiere. Todos queremos hacer las cosas lo mejor posible. Y tercera, prepararse y empezar desde hoy. ¿Por qué? Porque no podemos ser egoístas y dejar las cosas para mañana, porque no sabemos cómo va a ser ese mañana. Ay, qué bueno, qué bonito. Seguro que alguna persona que te esté escuchando se está sintiendo ahora mismo, está empatizando con lo que estás contando y seguramente quiera saber si das terapias individuales o grupales. Sí, tengo las terapias grupales, pero también las individuales. Bueno, ahí es donde se ahonda un poquito más la situación personal, se dan herramientas y además doy un seguimiento muy consciente porque aparte de las sesiones que concretemos, también doy la posibilidad de contactar por WhatsApp en momentos determinados, ¿no? El proyecto se llama Raíces. Ah, se llama Raíces. Sí, aunque vaya de cuidado al cuidador, se llama Raíces. ¿Y sabes por qué? Porque para que un árbol crezca fuerte, que a mí me encanta la botánica, sí, necesita tener unas raíces fuertes, bien nutridas, en un suelo bien hecho, ¿no? Entonces, para que cualquier persona pueda crecer fuerte, necesita tener esos nutrientes, ¿no? Y esto lo hago integrando yoga, es la parte física, el yoga chamánico, luego mis conocimientos médicos y de mindfulness y de PNL que me estoy formando ahora mismo, y luego la parte espiritual con el Reiki y el chamanismo. Integro las 3 cosas en el programa, porque pienso que son indivisibles. Increíble, o sea que tienes muchísimas opciones. Sí. Qué bonito, me alegra mucho escuchar a una persona que ha pasado, bueno, pues por un momento en el que pues se sintió menos cuidada, le paró la vida, a pesar de estar haciendo muchísimas cosas como trabajar, como estar en la relación de la pareja, todo esto, y que ahora ahí ha sacado tanta fuerza, tanto interés y tanta luz, y que lo hayas enfocado en este proyecto tan bonito, a pesar de lo que hablábamos, de estar viviendo en un pueblo remoto, que es mucho más difícil acceder a formaciones, a estar con personas para poder compartir. Hoy en Reconstrúyete sí que quiero darle, pues eso, vuelvo a repetirlo, voz a este proyecto que me parece muy bonito. ¿Qué nos puedes contar de los pacientes que estás teniendo? ¿Cómo están reaccionando ellos a tus terapias? Pues mira, son personas que han pasado situaciones muy similares, ¿no? De estar completamente bloqueado, como fue mi caso, de no poder conducir. En 8 meses me he recorrido toda España formando y trabajando. ¿Te has recorrido toda España? ¡Ah, qué bien! Entonces me viene gente que quiere cambiar completamente, ¿no? Que quiere vivir su misión de vida. Porque yo soy una persona con mucha fe y muy espiritual, entonces me muestro tal y como soy para que luego no haya sorpresas. Y sí, me viene gente pues que está colapsada, que no sabe qué hacer, que también está en remoto, que quiere cambiar de trabajo, que pues eso, que quiere un salto de fe, ¿no? Y que necesita una persona que le acompañe, porque hay cosas, ¿no?
no puedo entender de la persona, o sea, porque su sueño y su vivencia es de ella. Pero yo de lo que sí sé es de transformación. Yo sí sé de acompañar, no juzgo, no me importa el pasado de las personas y sobre todo mentalizo a la gente y ayudo a que se desprenda, ¿no? Que ese es el desapego real. Sí. Eso es lo que yo hago. El desapego no es decir no quiero una casa, no quiero dinero, no. El desapego es yo necesito estas cosas, pero si no están, no pasa nada. Porque claro. yo estoy donde tengo que estar. Claro, ya tengo mis necesidades cubiertas. Mis necesidades espirituales, mis necesidades... Sí. Entonces yo llevo de la manita o cuando es necesario pego ese empujón. Claro, están las dos cositas, o te acompaño o también te voy a dar el empujón, te voy a animar. Claro que sí, claro. a que le eches valor, que a veces nos cuesta mucho desprendernos, el desapego, trabajarlo con personas, con bienes materiales, con todo. El apego le tenemos a cualquier cosa, es increíble, la verdad. Pero qué bueno que contigo se pueda trabajar este tipo de terapias. Sobre todo yo me he dado cuenta que es que a veces exigimos cosas a personas de alrededor que no tienen idea. Si tú quieres algo, tú tienes, y es que además tu felicidad es solo responsabilidad tuya. Y es responsabilidad tuya, si quieres algo, ponerte en el lugar y con la gente que te pueda ayudar. Porque es que a veces pensamos que en una conversación con amigos eso se puede solucionar y eso no es así, porque a lo mejor esas personas no tienen los conocimientos. Haz una bomba explosiva. No, tú quieres formarte en esto, tú quieres estar bien. Tú tienes que buscar tu camino. Eso es. Si estas personas, porque tú con los amigos te puedes desahogar, pero si no tienes las herramientas, ¿de qué te sirve al final? Ya de gastar el tiempo, gastarle bien. Claro. En poder eso, redirigir tú tu vida. Tú sabes lo que quieres. Al final tú sabes lo que te está pasando. Muchas veces estas personas o ahora mismo en el medio en el que estoy no tienen las herramientas, yo no las tengo, voy a buscar esos recursos. Y te encuentran a ti, por ejemplo, ¿no? Y tú les puedes ayudar. Y además es que luego se te queda un recuerdo, porque claro, yo quería estar bien en muchos aspectos, ¿no? En el espiritual, en el físico. Yo hoy en día doy las gracias a esos maestros, porque como realmente he invertido y he dicho, yo quiero esto, quiero ser la mejor. Sí. Y no es por ego, es porque decir, no quiero perder el tiempo. Claro, si vengo a esto 100%, aprender esto a tope. Pues de lo que me di cuenta es que el mejor momento para cambiar y lo mejor que pude hacer fue invertir en mí, porque estuve mucho tiempo impedida, pero hoy he visto, o sea, sin ir más lejos, vi que en 3-4 meses yo cambié de manera radical y pude empezar a ayudar a otras personas, que es lo más importante, ¿no? Y recuperé mi libertad, porque cuando tú estás bien y tú tienes conocimientos y tú estás en el lugar que quieres, esa satisfacción de ser libre, para mí ha sido lo más importante. Es que la libertad no tiene precio, efectivamente. El sentimiento de no tener que depender. Eso, para mí no se compara con nada. Con nada. El decir, he invertido bien, he buscado buenos maestros, porque esto es lo que me ha pasado en el accidente, ¿no? Y las formaciones que yo tengo. Pero esto es un aprendizaje que yo ya llevo muchos años, como alumna del yoga, porque qué casualidad que cuando yo empecé a tener mayor vínculo con mi abuela, el yoga y todas estas cosas, si yo me pongo a pensarlo, todo empezó a la vez. Y yo ayudo a lo que he aprendido en esta trayectoria de 15 años, no solo la formación, sino también mi experiencia, la pongo al servicio, porque a mí no me importa contar mis experiencias. Claro, exactamente, es un caso real. Claro que sí, así mucha gente pues puede empatizar. Porque a veces nos pasa también con los psicólogos, por ejemplo, que a veces no podemos empatizar bien con un psicólogo porque le vemos que simplemente se ha formado, pero que no tiene igual esa experiencia, vivencias de vida con la que podrías, no sé,
entenderte mejor. Entonces está muy bien que no solo tengas la formación de título, digamos, entre comillas, sino la experiencia de vida personal. Y oye, Judith, tú, si volvieras atrás, ¿qué te dirías en el momento del accidente? O sea, cuando estás... Es que esto me hizo mucha gracia que yo no lo sabía, que hayas ido al examen, que hayas tenido el accidente y hayas ido al examen. ¿Qué te dirías a esa Judith? ¿Qué la dirías? Que está ahí haciendo el examen ya casi en blanco. No, pobre, a punto de desvanecerse. Que hay que saber parar a tiempo. Y que muchas veces esto es como un GPS, ¿vale? Simplemente, cuando algo se pone complicado, es redireccionar ruta para poder llegar a ese sitio. Buscar las herramientas y no cerrarte en que solo hay un camino. Hay muchos. Pero a veces hay que parar y decir, bueno, a redirigir la ruta. Usando medicina, al final eso es muy cuadriculado. Y ha tenido que parar la vida para decir, espera, que sí, que la medicina está muy bien, pero que tienes muchos más caminos para poder ayudar, que no sea con una bata blanca, digamos, ¿no? Y de médica, porque tú ibas para médica. O sea, tú cuando empezaste a cursar medicina era para trabajar de médica. Sí, pero yo siempre había tenido claro que me iba a dedicar a algo a esto, aunque yo tuviera mi carrera, lo que pasa que también lo haría como médico. Y ojo, que voy a terminar la carrera. Y ya vas a terminar la carrera, además. Todavía no te... Pero... bueno, claro. Es terminarla, porque vuelvo a decir que esto es complementario. Entonces yo quiero unir esas dos cosas en mi trabajo. ¡Ay, qué bien! Cuando culminaré mi sueño. Pues me alegro un montón de que el accidente no solo haya parado esa carrera, sino que te haya dado más ganas de seguir continuándola y de que nunca dejes de construir un futuro, de que no te vengas abajo y pienses, bueno, pues ya esto no es para mí, que a veces decimos, bueno, lo he intentado, ya no es para mí. No, espera, un poquito más, lo voy a hacer, pero un poco mejor. Y ahora con el tiempo y la pausa has podido aprender que sí, que puedes hacerlo, puedes acabar de cursar medicina y complementarlo con todo lo que has ido aprendiendo durante todos estos años de terapias alternativas y conocimientos que al final es una medicina alternativa que efectivamente es totalmente compatible. Sí. Y bueno, Judith, pues nada, tu historia es un mensaje directo para todas esas personas que están ocupadas cuidando a los demás y se han olvidado de sí mismas. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dices? Que hay muchas opciones, que es un camino muy bonito y que siempre hay que recordar el motivo por el que se hace, porque cuando tú das, a la larga recibes muchísimo, porque son experiencias que te llevan. Bueno, y a mí eso me encanta, porque cuando yo he podido dar, siempre aprendo muchísimo más porque soy una esponjita. Yo invito a todo el mundo a que se ponga en modo esponjita y aprenda a empaparse y a aprender y a disfrutar de cada momento. Ay, pues muchas gracias, Judith, por compartir con nosotros tus conocimientos, tus mensajes. Ha sido muy motivador, la verdad, muy inspirador. Y nada, me gustaría, antes de finalizar, que me dijeras dónde te podríamos encontrar para empezar a tener alguna terapia contigo. Pues podéis encontrarme en Ambar Therapy. Ambar Therapy. Sí, tengo el mismo nombre en Instagram, en TikTok y también tengo un canal de YouTube donde ahí subo vídeos constantemente y podéis conocerme un poquito mejor. Ay, tienes canal en YouTube también, qué bien. Y una comunidad de WhatsApp gratuita, que si me escribís por cualquiera de las redes sociales, yo os paso el enlace. Ay, perfecto. Pues lo vamos a dejar en la descripción. Vamos a dejar todos los enlaces para que podáis encontrar a Judith. Y
Y nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que sigas haciendo de este mundo un mundo mejor. Gracias. Un abrazo, hasta pronto. Y así, recordando que para cuidar a otros primero tenemos que cuidar de nosotros mismos, cerramos este capítulo lleno de esperanza. Gracias por escucharnos un día más en Reconstrúyete. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún episodio y nos vemos la próxima semana. Y recuerda, nunca dejes de construir.